Vale, bueno, pues empezamos la clase. Hoy vamos a ver el tema 5, el cual va a tratar sobre los programas de reforzamiento y la conducta de elección. Tal y como habíamos planificado en un poco la planificación del curso, este tema lo vamos a dividir en dos partes, porque es bastante denso, complejo. Entonces vamos a ver únicamente lo que es la primera parte, que es la que se dedica a lo que es los programas de reforzamiento, y vamos a hacer conjuntamente la actividad formativa obligatoria que corresponde, que es el visionado del vídeo y unas preguntas. ¿Lo visionaron? ¿Alguien no? ¿Alguien no sabe dónde hay que encontrarlo? Vale, bueno, de todas maneras la planificación está colgada en documentos, con lo cual, bueno, pues podéis ir viendo cómo vamos a ir la clase que corresponde. Bien, a ver, voy a ver si puedo minimizar aquí y ver, a ver, la otra ventana y os lo muestro. No sé si en casa se ve, pero es en la página de la asignatura, esta que es donde aparece la página general en el tema. Cuando llegáis al tema 5, aquí pone contenido del vídeo, picáis aquí y es donde aparece el vídeo. ¿De acuerdo? Si vamos bien de tiempo, podemos volverlo a visionar aquí. Bien. Los objetivos de este tema: conocer los principales programas de reforzamiento, tanto los básicos como los compuestos. Vamos a distinguir entre los programas de intervalo y de razón, tanto los fijos como los variables. Vamos a ver también los programas de reforzamiento diferencial y vamos a dejar para la segunda parte todo lo que es la ley de igualación, los programas de autocontrol, programas concurrentes y todo lo relacionado con las teorías. Bien. Como hemos visto, en el condicionamiento operante, que ya lo hablamos en la tutoría anterior, en el condicionamiento operante vamos a tener una contingencia de 3 términos. Hablábamos de un estímulo discriminativo, que es aquel que señala la ocasión en la que está disponible el reforzador que podemos obtener si emitimos la conducta y el reforzador, que es el evento o la consecuencia que se obtiene tras elicitar la conducta. Pero, ¿qué? Vale, si quieres apaga la luz y vemos mejor la pantalla. Ahora, ¿qué es un programa de reforzamiento? Un programa de reforzamiento es la forma en la que yo voy a programar los reforzadores para que aparezcan de manera contingente con la emisión de la conducta. Es decir, un programa de reforzamiento es una regla que va a determinar cómo y cuándo yo voy a presentar los reforzadores, si se emite la conducta. Por tanto, los programas de reforzamiento van a influir en la forma de aprender una respuesta. Tenemos programas de reforzamiento continuo. El programa de reforzamiento continuo es aquel que cada vez que emite una respuesta es reforzada. Es decir, emito la respuesta y obtengo el reforzador de manera continua. Los programas de reforzamiento intermitente son aquellos en los cuales yo no voy a presentar el reforzador cada vez que emito una respuesta, sino que voy a presentarlo cada 3, cada 4, cada un tiempo. Por tanto, no todas las respuestas que yo voy a emitir, por cada respuesta que emita voy a recibir un reforzador. Los programas intermitentes producen un aprendizaje más duradero y es más difícil de distinguir. Vamos a ir viendo los programas.
Los programas básicos son el programa de razón y el programa de intervalo. En los programas de razón, lo que yo voy a hacer es, voy a reforzar o voy a presentar el reforzador en función del número de respuestas que efectúa el sujeto. Y en los casos de los programas de intervalo, la respuesta va a ser reforzada si ocurre durante o cuando ha transcurrido un cierto periodo de tiempo. Por tanto los programas de razón y de intervalo a su vez pueden dividirse en fijos o variables. Y tendríamos programa de razón fija, programa de razón variable, intervalo fijo o intervalo variable. Razón fija sería aquello en el cual el reforzador se va a conseguir si yo presento un número fijo de respuestas. Por ejemplo, cada 3 respuestas presento el reforzador. En el caso de la razón variable, lo que yo va a ser el reforzador se va a presentar en un número de respuestas que va a variar de una vez a otra, de un ensayo a otro. Es decir, puedo presentar el reforzador cada 3 respuestas, luego cada 4, luego cada 7, luego cada 8. ¿Cómo se van a definir? Por la media del número de respuestas de cada ensayo, que ya está fijado previamente por el experimentador. Intervalo fijo, vamos a tener un tiempo constante, por ejemplo, cada 30 segundos, si se emite la respuesta, presento el reforzador. Y el intervalo variable igual, va a variar el número, el tiempo, y se va a determinar por el tiempo medio de todos los que yo voy poniendo en cada ensayo. Vamos a verlo detenidamente cada uno de ellos. Cuando yo presento estos programas, siempre se va a registrar las respuestas y van a ser a través de lo que se denomina registro acumulativo. Bueno, ahora será todo mucho más moderno, pero inicialmente era un rollo de papel con una aguja fija que va marcando en función de las respuestas y nos puede determinar el dibujo que sale, el número de respuestas emitidas, cuándo se ha presentado el reforzador, cuándo ha habido pausas, etc. En los casos del programa de razón, como ya he dicho, el reforzador se va a entregar cada un número fijo de respuestas. Y en estos programas, normalmente, el sujeto tiene una pauta muy determinada de responder. Normalmente es una tasa constante en la cual la característica principal es que una vez se empieza a responder, a emitir las respuestas hasta que aparece el reforzador. Cuando aparece el reforzador, se produce una pausa post-reforzamiento, que es lo que vemos aquí en la gráfica en la línea horizontal. La línea esta inclinada es las respuestas que yo voy dando. La línea azul nos va a indicar cuándo se recibe el reforzador. Y la parte horizontal es que no hay respuesta, es la pausa post-reforzamiento. Tras esta pausa, el sujeto vuelve a iniciar a emitir respuestas hasta que recibe el siguiente reforzador. Con lo cual, lo que vemos aquí en esta gráfica es el registro acumulativo típico cuando yo hago un programa de razón fija. Como ven, se produce una tasa de respuesta alta, estable, con pausa post-reforzamiento y a la parte inclinada en la cual se presentan todas las respuestas se denomina también carrera de razón. En este tipo de programas
si tensamos mucho la razón, es decir, si yo pongo como criterio un número muy elevado de respuestas, la pausa por reforzamiento será mayor. Y si yo tenso mucho esta razón, puede llegar a no responder eso, porque no llega. ¿No? Un ejemplo de programa de razón en la vida real sería, por ejemplo, el trabajo en cadena en fábricas o el trabajo a destajo. Si yo me empiezan a venir muy rápido las piezas, no me da tiempo a responder, estoy tensando mucho la razón y ¿qué hacemos? Se para la cadena, ¿no? Bien. El de razón variable, lo que vamos a ver es que el número de respuestas requeridas para obtener el reforzador va a variar de un ensayo a otro. Y va a estar determinado por un número medio de respuestas, como les he dicho antes. La característica del registro acumulativo es que, ¿qué ven? ¿Qué diferencias ven del registro acumulativo anterior? Efectivamente, no hay pausa. En los programas de razón variable, el sujeto emite una tasa de respuesta constante y muy alta. Porque en el otro programa, cada 3 respuestas recibe. Aquí, como una vez puede ser cada 3, otra cada 4, otra cada 5, el sujeto no sabe y continúa apretando de forma continua la palanca o emitiendo la respuesta. Ejemplo, las máquinas tragaperras. Yo no sé, me puede tocar el premio cuando meto 2 monedas, cada 5, cada 8, y la gente que se ha dejado dinerales metiendo y no le ha salido, ¿no? Claro, pero es que en el otro estoy poniendo un número de respuestas fija. Aquí, cada 4 respuestas no me sale el premio. No es un número fijo. A veces emito 4 veces la respuesta de meter monedas, otras veces 10, otras veces 100, otras veces 2. ¿Me puede salir el premio? No hay un número fijo de respuestas para obtener el reforzador, que en este caso, en el caso de las máquinas tragaperras, sería el premio. De hecho, se produce una tasa de respuesta continua, sin que haya pausa, muy alta y constante. De hecho, fíjense lo adictivo que suele ser esto. Por ejemplo, la ludopatía. En los casos de intervalo fijo, lo que vamos a tener en cuenta es que la respuesta va a ser reforzada cuando ha pasado un número de tiempo fijado previamente y que es fijo. Por ejemplo, cada 30 segundos, si la rata aprieta la palanca, recibe el reforzador, que es la comida. Fíjense que el intervalo de tiempo lo que nos va a indicar es que cuando ha transcurrido el tiempo fijado está disponible el reforzador, pero solo si emito la respuesta. Si no se emite la respuesta, el reforzador no aparece. ¿De acuerdo? Entonces, lo característico de este patrón es un patrón de festoneado. Los sujetos, de alguna manera, aprenden a esperar y empiezan a responder hacia el final del intervalo. Es como si aprenden a contar el tiempo. Festoneado se denomina este tipo de registro acumulativo. Entonces, fíjense que no tienen que emitir muchas respuestas, con que metan una es suficiente. Entonces, no se dedican. ¿Cómo será entonces la tasa de respuesta? ¿Alta? ¿Baja? ¿Qué opinan? Vale, normalmente se emiten más respuestas, pero con que emitan una es suficiente. Entonces, normalmente hay como una pausa cuando se recibe el reforzador y empiezan a emitir las respuestas hacia el final del intervalo. Entonces, hay pausa
post-reforzamiento y la tasa de respuestas es menor, con este patrón típico. Un ejemplo, las pautas de estudio de muchos estudiantes. Yo no digo ustedes, ojo, pero sinceramente, ¿cuántos de ustedes no han empezado a estudiar cuando se va acercando el examen? Vale. Menos en esta, a ver si no te voy a jalar de las orejas, ¿Vale? Entonces, un ejemplo sería, en este caso, y si yo digo, por ejemplo, en vez de aquí en la UNED, que sabemos que los exámenes son en enero y que son en mayo, tendemos a estudiar hacia cuando nos vamos acercando a la época de exámenes, pero ¿y si yo fuese una profesora que pongo exámenes, hoy me da y vengo y les pongo un examen, y ustedes saben que en cualquier momento yo les puedo poner un examen? ¿Harían este tipo de...? No. Sería constante, ¿no? Porque yo puedo utilizar un programa de intervalo variable. Si realizo un programa de intervalo variable que les puedo poner el examen en un día, en 3, ustedes van a estudiar de manera continua, ¿no? Entonces, ¿cómo se refleja en el registro acumulativo? ¿Que hay pausas? ¿Alguien descansa? No. Entonces, tendríamos una tasa de respuesta constante, estable y sin pausas. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la pesca, ¿no? ¿La pesca depende del número de respuestas de cada vez que tiro yo la caña? No, depende del tiempo, ¿verdad? Pero de un tiempo constante, yo pesco cada 15 minutos pesco un pez. No, unas veces cada 15, otras veces sería un programa de intervalo variable. ¿Se fijan las diferencias en los registros acumulativos? Bien. Por tanto, ¿qué tienen en común y qué tienen de diferente los programas de intervalo y de razón? Bueno, pues los de razón e intervalo fijo, ambos programas tienen como en común la pausa post-reforzamiento y altas tasas de respuesta tras la emisión de la respuesta. Y los programas de razón variable e intervalo variable lo que tienen en común es que mantienen tasas estables de respuesta y no presentan pausas tras el reforzamiento. Diferencias. Pues tenemos que en los programas de intervalo la presentación del reforzador va a estar determinada por el tiempo y en los casos de los programas de razón la presentación del reforzador va a estar determinada por el número de respuestas. Por tanto, en los programas de intervalo habrá una menor tasa de respuestas y en los programas de razón una mayor tasa de respuestas. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo se explica esto de que haya más tasa de respuestas, menos tasas de respuestas? Pues, según la teoría centrada en el tiempo entre respuestas, que es una teoría más bien molecular, nos dice que en los programas de razón, cuanto antes completemos el requerimiento de la razón, es decir, cuanto antes emitamos las respuestas, antes vamos a recibir el reforzador, ¿correcto? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Que el tiempo entre respuestas será grande o será pequeño? Pequeño, porque cuanto más corto sea el tiempo entre respuestas, más respuestas emito, más reforzadores voy a recibir. Con lo cual, la teoría centrada en el tiempo de respuestas lo que nos dice es que se van a reforzar los tiempos entre respuestas cortos en los programas de razón. Por eso va a haber una tasa alta de respuestas. En cambio, en los programas de intervalo, ¿qué hemos dicho? Que como están mediados por el tiempo,
A medida que nos vamos acercando al final del intervalo con emitir una respuesta, es suficiente, recibimos el reforzador, ¿verdad? Entonces, entre una respuesta y otra, ¿los tiempos serán largos o serán cortos? Largos. No necesito estar emitiendo muchas respuestas. Entonces, en los programas de intervalo, según la teoría centrada en los tiempos entre respuestas, lo que se va a reforzar va a ser tiempos entre respuestas más largos, por tanto, una menor tasa de respuestas. Según la teoría molar, que es más amplia, trata de explicar la diferencia de las tasas de respuesta en función de la correlación que existe entre la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento. Así, en los programas de razón, ¿qué vamos a tener? Tenemos una correlación directa entre el número de respuestas y el número de reforzadores, ¿correcto? Cuantas más respuestas, más reforzadores. Hay una correlación directa. Por tanto, el sujeto, ¿qué va a hacer? Emitir mayor número de respuestas para obtener más reforzadores para maximizar la tasa de reforzamiento. En cambio, en los programas de intervalo no existe esta correlación. No porque yo emita más respuestas voy a recibir más reforzadores. No hay una correlación directa. Entonces, al no haber una correlación directa, hay entre la tasa de respuesta y la tasa de reforzamiento, aumentar la tasa de respuesta no tiene ningún sentido. Por tanto, vamos a tener una tasa de respuestas menor, más baja. La correlación de la tasa de respuestas y la tasa de reforzamiento se denomina función de retroalimentación. Yo no les he puesto la gráfica aquí, pero la tienen en el libro. En los casos de los programas de razón que hay una correlación directa entre la tasa de respuestas y la tasa de reforzamiento, en la gráfica vamos a tener una línea continua, inclinada y ascendente, porque hay una correlación directa. En el caso de los programas de intervalo, al no haber esta correlación directa, en la gráfica va a estar definido por una función hiperbólica, es decir, va a empezar ascendiendo y luego va a ir progresivamente aplanándose. ¿Mm? Bien. Esto en cuanto a los programas básicos. Dentro de los programas básicos tenemos también lo que se denomina programas de reforzamiento diferencial. Aquí lo que hacemos es que vamos a añadir una variable de tiempo entre la respuesta anterior y la siguiente emitida. Y vamos a tener los programas de diferencial de tasas altas y los de tasas bajas. En los programas de respuesta diferencial de tasas altas, lo que se va a reforzar es la respuesta solo si ocurre antes de que haya transcurrido una cierta cantidad de tiempo tras la respuesta anterior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a reforzar tiempos entre respuestas cortos. O sea, emito la respuesta y la siguiente respuesta tengo que emitirla antes de que pase un tiempo que ha marcado el experimentador para poder recibir el reforzador. Por tanto, vamos a tener, si reforzamos tiempos entre respuestas cortos, que vamos a tener tasas de respuestas altas. Un ejemplo para que ustedes lo vean. Ahí son todos ustedes muy jóvenes, seguro que no conocen. Por ahí seguro que sí. El programa 123. ¿Recuerdan el programa 123? ¿Qué había que hacer? Emitir un montón de respuestas muy rápidos antes de un tiempo previsto para poder obtener el premio. Ya eso no lo recuerdo. Eso sería un programa de reforzamiento diferencial de tasas altas. Entre la respuesta que emito,
Entre la siguiente tiene que ser muy corto porque además tengo un tiempo establecido para emitir las respuestas. ¿De acuerdo? El de reforzamiento diferencial de tasas bajas sería lo contrario. También vamos a tener la variable entre respuestas tiempo, pero en este caso no puedo emitir la respuesta hasta que no haya pasado un tiempo determinado por el experimentador. Es decir, voy a reforzar tiempos entre respuestas largos. Al reforzar tiempos entre respuestas largos voy a tener un menor número de respuestas, es decir, voy a retrasarlas. Exactamente, solo voy a poder emitir la respuesta después de que haya transcurrido cierta cantidad de tiempo entre la respuesta emitida anterior. Un ejemplo. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes? A ver. Les voy a hacer trabajar un poquito la mente. ¿Perdón? El de tasas bajas, sí. Cuando se bloquea el móvil, la voy a espiar. Por ejemplo, eso sería un reforzamiento diferencial de tasas bajas. Cuando se me bloquea el móvil, que no puedo, me da igual, o sea, no puedo emitir porque no voy a obtener, tengo que esperar ese tiempo, si no, pues a lo mejor por apretar se me bloquea más y tardo todavía más tiempo. Muy bien, muy buen ejemplo. Podría ser, no lo termino de visualizar, podría ser, pero lo que se trata es de refrenar la conducta. Sí, podría ser, sí, visto desde ese punto de vista, sí. Porque evitas el que emita la respuesta, tendrían que levantar la mano. No lo veo muy claro, pero sí, va un poco por ahí, pero no lo veo totalmente claro. Cuando el mecánico está en un coche, en un programa de inversión, por ejemplo, la batería, cuando utilizan mucho el arranque, tiene que esperar cierto tiempo a que la batería recupere para volver a darle, si no, no va a arrancar. Muy bien, eso también es un ejemplo de reforzamiento de tasas bajas. El compañero, no sé si en casa escucháis los ejemplos, pero menciona cuando una batería se estropea que tienes que esperar porque por mucho que le des no arranca. Otro ejemplo sería, por ejemplo, lo del se mete un queque al horno, que si estoy continuamente abriendo la puerta, lo que hago es, no, tengo que esperar el tiempo, si no, no. Sí. Sí. Claro, muy bien. Este tipo de programas de reforzamiento me viene muy bien para si yo quiero reducir algunas conductas, muy bien con lo que has dicho tú también, de los niños, porque retraso, ¿vale? En cambio, si yo quiero que alguien vaya haciendo cosas, aplico el otro, el de tasas altas. Muy bien. Esto en cuanto a los programas básicos de reforzamiento. Pero tenemos también programas compuestos. Los programas compuestos no son nada más que una combinación de los programas simples, de dos o más programas simples. En los programas compuestos tenemos los alternantes, los secuenciales y los simultáneos. Dentro de los alternantes tendríamos el mixto y el múltiple. Ahora los vamos a explicar cada uno de ellos. Dentro de los secuenciales tendríamos el tándem y el encadenado, y dentro de los simultáneos, con los que más se trabaja es con los concurrentes. Luego están los combinados, que hay unos cuantos también, pero normalmente es el concurrente con el que más se trabaja.
Vamos a ver los alternantes. Hemos dicho que es el mixto y el múltiple. El mixto consiste en presentar dos o más programas básicos que se van a ir alternando al azar. Y el cambio de un programa a otro programa va a ser independientemente de la conducta del sujeto. Va a depender de cómo lo programe el experimentador y con una duración de un tiempo. Por ejemplo, cada 10 minutos se van a alternar dos programas, uno de intervalo fijo 60 segundos y luego, durante otros 10 minutos, un programa de razón fija de 50. Va a recibir, el sujeto va a recibir un reforzador al finalizar cada uno de los componentes. Se lo he puesto en rojo porque esto se va a diferenciar de los otros programas. Es decir, dos programas básicos se van a presentar al azar en un tiempo determinado por el experimentador y va a recibir el reforzador al finalizar cada uno de los programas. O los reforzadores, perdón. El múltiple es exactamente igual que el mixto, idéntico. La única diferencia es que en el mixto va a aparecer una clave discriminativa que nos va o que va a señalar, va a informar al sujeto en qué parte del programa se encuentra. Por ejemplo, una luz me va a indicar que estoy en el programa de intervalo fijo 60 segundos. Y la luz apagada me va a indicar que estoy en el programa de razón fija. Es exactamente igual, solo que aquí va a haber un estímulo que va a señalar y el sujeto va a saber en cuál de los dos programas está en cada momento. Bueno, a título informativo, estos programas se han utilizado en la investigación, sobre todo en la discriminación y generalización y el estudio del control estimular, que ya iremos viéndolo en otro tema. Simplemente a título informativo. Los programas secuenciales. Se van a presentar dos o más programas simples, tanto de razón como de intervalo, siempre en el mismo orden. Y se debe de completar el primer programa para poder iniciar el segundo. En el otro no. En el otro, cuando pasaban los 10 minutos, hubiese respondido o no, automáticamente pasaba al segundo. Aquí no. Se debe completar el primer programa para que pueda iniciarse el segundo. Y el reforzador solo se va a recibir al finalizar el segundo programa. ¿Perdón? Son alternantes al azar. Pues eso tendría que consultarte, porque no lo sé de seguro. No quiero engañarte. ¿Vale? Yo sé que se van alternando uno y otro, pero creo que siempre van en el mismo orden. Pero déjame que te lo consulte y te lo confirmo de seguro. Entonces, en este caso, aquí sí, siempre van en el mismo orden y el reforzador se va a recibir solamente si se cumplen los dos programas, o sea, al finalizar el segundo. El encadenado, idéntico, solo que va a haber un estímulo discriminativo que va a señalar en qué parte del programa está. Y luego tenemos los que son simultáneos, que aquí lo que vamos a hacer es que se van a presentar dos programas básicos de forma simultánea, se van a presentar a la vez. Por ejemplo, tengo una rata, en la caja de Skinner tengo dos palancas. En la palanca de la derecha voy a presentar un intervalo variable de 20 segundos y en la palanca de la derecha voy a presentar un programa variable 60 segundos. La rata puede responder a los dos programas a la vez para poder obtener los reforzadores de los dos. Normalmente los programas simultáneos, los concurrentes, los programas concurrentes se suelen utilizar en la conducta de elección.
que es lo que vamos a ver en la segunda parte de este tema, la próxima semana. ¿Qué es lo que medimos? Medimos el número de respuestas en cada uno de los componentes del programa y se va a calcular la proporción en cómo se distribuyen estas respuestas, que ya veremos también en la segunda parte con la ley de igualación, cómo, ya les adelanto, cómo se tiende a igualar el programa de reforzamiento con la tasa de respuestas en cada uno de los programas. Y luego, dentro de los simultáneos, tenemos los combinados, que simplemente se los nombro porque los que más vamos a utilizar van a ser los concurrentes. Y en los combinados son combinaciones simultáneas, es decir, se van a presentar a la vez un programa de razón y uno de intervalo. Y serían los alternativos, en los cuales se refuerza una respuesta cada vez que se cumple con el requisito del programa de razón o del intervalo. Los conjuntivos, que se refuerza una respuesta cada vez que se cumple al mismo tiempo con el requisito de la razón y del intervalo. Y los entrelazados, en los cuales la respuesta que se refuerza va a estar determinada por dos programas, pero la disposición de uno de ellos va a alterar el desarrollo de ellos. Estos no se preocupen mucho porque los que más se utilizan son los concurrentes. Simplemente, bueno, pues que lo sepan. Hasta aquí todo lo relacionado con los programas de reforzamiento. ¿Dudas? Bueno, en casa, vale, en casa están preguntando por el vídeo. Sí, efectivamente, ahora vamos a hacer lo que es la parte de la práctica con el vídeo que corresponde. ¿Duda? ¿Ninguna? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vale, vamos a minimizar así. Aquí lo que quiero ver es... No, porque el vídeo dura 20 minutos y se supone que ya ustedes lo han visualizado, pero bueno, que sepan que está aquí en el tema 5. Vamos a buscar, yo les tengo aquí las preguntas que también se las he subido. ¿Perdón? Está en documentos, está en la plataforma donde ya no tengo más sitios para ponérselo. Se lo pueden bajar de donde quieran. Si quieren volver a entrar, como esto quedará grabado, también desde aquí está metido en documentos, en la carpetita de documentos, se la pueden bajar de aquí o bien de la clase virtual. Bien. Vamos a ver. Vale, el vídeo elegido, programas de reforzamiento. Primera pregunta. A ver si puedo quitar esto para que se vea bien. Vale. ¿En qué 4 tipos se diferencian los programas de reforzamiento? A ver, más alto, para que lo digan en casa. Vale, esos serían los programas de reforzamiento básicos. Aparte de esos, hemos visto, ¿perdón? Los compuestos. Y luego habíamos dicho que había otros que estaban en función del tiempo y la respuesta, lo que hablábamos del 1, 2, 3 y de la batería del coche y del... Vale. De intervalo, de razón. De intervalo yo añadiría fijo variable, razón fijo variable, el reforzamiento diferencial, que hemos dicho tasas bajas y tasas altas, y luego los programas complejos, que hemos dicho los alternantes, los simultáneos, los secuenciales. Bien. ¿Qué más nos pregunta? En los programas de intervalo, ¿cuál es la respuesta reforzada?
En los de intervalo. Más alto. La primera respuesta que emite el sujeto, ¿pero en base a qué? Efectivamente, en base al tiempo. Porque en los de intervalo, el tiempo, voy a reforzar la primera respuesta que se produzca tras un tiempo o bien determinado o bien variable. ¿Vale? Importante lo del tiempo. ¿Cómo se denominan los tipos de registro acumulativo propios del programa de Espera, es que se me movió las ventanas, pero de un programa de intervalo. De intervalo. A ver, en casa también pueden contestar, ¿eh? A ver, festoneado. ¿Alguien da más? La pregunta es, en los programas de intervalo, ¿cómo se denominan los tipos de registro acumulativo propios de un programa de intervalo? ¿Cuántos programas de intervalo tenemos? 2. ¿Qué son? Vale. Por un lado han dicho que hay el festoneado. ¿Ese a cuál corresponde? Al fijo. ¿Y el variable? No, pero está bien. Porque así es como van a salir las cosas. Vale, esta pregunta es un poco pregunta trampa. Porque realmente, recuerden que uno era el festoneado, que había pausa por reforzamiento y luego empezaban a responder rápidamente hacia el final del intervalo. Y cuando era un intervalo variable, era un patrón de respuesta continuo, constante, casi una diagonal, constante y fija, sin pausas. No tiene nombre. No tiene nombre, por eso digo que se lo han puesto con un poquito de trampa, porque no tiene nombre, ¿no? En el caso del fijo es el festoneado y en el intervalo no tiene en el variable no tiene denominación, pero el patrón de respuesta es constante, lento y en una diagonal continua. Bien, se lo digo porque en las preguntas de examen y sobre todo cuando son tipo test, a veces ponernos una palabra puede significar y puede haber preguntillas con un poquito de trampa, ¿no? Entonces, tenerlo claro. Vale, la 3, ¿qué tipos de...? Esto es relacionado con el vídeo, los que no han visto el vídeo no van a saberla responder. ¿Qué tipo de conductas se generan en la rata cuando la espera del siguiente reforzador, durante la espera del siguiente reforzador en un programa de tiempo fijo? ¿Quiénes han visto el vídeo? Vale, los que han visto el vídeo, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué conductas mantenía la rata cuando en un programa de tiempo, cuando era fijo, recibía el reforzador y después de recibir el reforzador, ¿qué hacía la rata en la caja? Efectivamente, bebía, se acicalaba, pero no respondía a la palanca. Ocupaba lo que hablábamos también un poquito del tema de conductas típicas de especie, estas conductas interín que se producen entre medias antes de recibir el reforzador, suele pasar mucho en este tipo de programas de reforzamiento, porque es como que ellos aprenden a contar el tiempo, saben que no va a haber reforzador, entonces no se preocupan por ir a dar la respuesta, sino que utilizan en realizar conductas típicas de especie. En caso, en el concreto del vídeo, pues se da lo que es eso, beber, que se denomina polidipsia, husmear, acicalarse, acercarse al comedero, pero no emitir la respuesta. Y luego, la última, defina el reforzamiento diferencial de tasas bajas y el de tasas altas. Lo vamos a ver. A ver,
Esto nos ha servido de repaso. Sí, pero en el examen tú no le puedes decir que es el de los juegos y el de la batería. Vale, venga, vamos a ver, ¿cómo los definimos? Efectivamente. ¿Escucharon a la compañera? Es que esto con las ventanas, aquí. El de tasas bajas es un programa de reforzamiento que se aplica para reforzar la primera respuesta del sujeto con respecto al anterior cuando se da después de que haya transcurrido un determinado tiempo y genera una tasa de respuesta baja. Y el de tasas altas, pues es el programa de reforzamiento que se aplica para reforzar la primera respuesta del sujeto respecto del anterior cuando se da antes de que haya transcurrido un tiempo determinado y genera una tasa alta de respuesta. Este sería el del 1, 2, 3 y el otro sería el de la batería o el móvil que hablaba. Sobre este vídeo es sobre lo que habrá preguntas en el examen, esas preguntas que hay añadidas, porque aquí no vamos a tener que hacer las prácticas, ustedes no me tienen que mandármelas, las respuestas, como dije, las hacemos aquí y se van a evaluar en el examen. No les van a poner las mismas preguntas, pero se hacen un poquito la idea de por dónde pueden ir los tiros a la hora de hacer las preguntas con respecto al vídeo. Les pueden preguntar, pues a lo mejor, pues aquí les han preguntado por el de los programas de intervalo, pues en el examen les pueden preguntar por los de razón. ¿Cómo es el registro típico del de razón? Pues la pausa por reforzamiento, etc. O sea, háganse las mismas preguntas con los otros programas y esa sería la parte que correspondería de esta actividad formativa obligatoria en el examen. La otra obligatoria es el artículo en inglés, que se lo vamos a dejar para el final del todo, conjuntamente con el de la práctica voluntaria, que es el artículo en español. Es lo mismo, son unas preguntas añadidas que si quieren las contestan y si quieren no. Las que no restan. Sí, sé, todo esto, hay que no se me han leído la guía. Dígame. Perdón, es que no escucho a la compañera. Sí, sí, sí. Sí, son preguntas añadidas tipo test. O sea, lo que le van a preguntar va a ser, ya saben que va a ser sobre la primera parte de este tema, de los programas, pues de los que hay, cómo se... Voy a preguntar, ¿cuántos tipos de programas hay? 5, 25, 2. Por ejemplo, va a ser así. O la típica pausa post-reforzamiento, ¿en qué tipo de programa de reforzamiento se da? Intervalo fijo, intervalo variable, concurrente, por ejemplo. Ya, yo ya ahí no estoy sobre la... Lo sé, pero sí. Pero bueno, vistas las preguntas que nos han puesto desde la sede central, por dónde van, es verdad que hay una que dice, ¿qué hace la rata entre medias? Pues, claro que te pueden preguntar, igual que te pueden preguntar, y el experimento del vídeo, ¿qué instrumento utilizaron? ¿Qué instrumento utilizaron? ¿Cuál? La caja de Skinner. Hombre, les pueden preguntar cualquier cosa, pero teniendo en cuenta que estamos hablando sobre el programa de reforzamiento, pues seguramente irá más por ahí, pero eso es algo que yo no les puedo decir con seguridad de nada.
Ustedes tienen que ver el vídeo, pues les pueden preguntar de qué color era la rata también, claro. No, es una broma, es una broma, es una broma. ¿Vale? A ver qué nos dicen en casa, que están aquí como riéndose. Ahora entiendo cómo era una rata quien entrenó a las tortugas ninjas. Son muy inteligentes. Muy gracioso. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda en casa? ¿Alguna duda al respecto? Les sugiero a aquellos que no se hayan visto el vídeo, por favor, véanlo, porque además les va a poner muy claro los conceptos que hemos visto así en abstracto. Al verlo, ven cómo, mira, esto que no entendía lo del tiempo antes de que emitiera la respuesta, mira, lo vemos y se nos va a quedar mucho mejor. ¿De acuerdo? De todas maneras, para ver si tienen claro el tema de los programas, les voy a poner unos ejemplos. Vamos a ver. Vale. Hoy en día, no sé ustedes, ¿no? Pero yo, cuando estoy realizando algún informe o algún trabajo, cada 2 por 3, ¡pum!, le doy a guardar, ¡pum!, le doy a guardar. ¿Ustedes lo hacen también? ¿Qué tipo de programa de reforzamiento se está aplicando ahí? A ver. A ver, de razón, de intervalo, vamos a empezar primero. ¿Razón o intervalo? Intervalo, ¿estamos todos de acuerdo? ¿En casa también están de acuerdo? Mira, en casa ya le han dado ahí la respuesta. ¿Fijo o variable? Perfecto, porque yo no voy cada 2 minutos, sino que... Vale, pues ahí estoy aplicando un programa de reforzamiento, estoy emitiendo la conducta para que no se me borre, ese sería el reforzador. Claro, cuando utilizamos animales vemos las cosas mucho más claras, porque el reforzador es la bolita de comida o el estímulo aversivo es la descarga en la vida humana. Pero esto sería, lo de guardar cada cierto tiempo, sería un intervalo fijo. Perdón, variable. Y si yo hago copia de seguridad de mis documentos una vez al mes, sería intervalo fijo. Vale. Ahora ya esto no se lleva, ¿no? Pero lo de hacer autostop, ¿qué tipo de programa sería? De razón variable, dicen por aquí. A ver. ¿Y cómo era? A ver, refréscanoslo. ¿Cómo era lo de la pesca? Pues que puede ser que sí o que no. Entonces sería, venga, con propiedad, sería un programa de reforzamiento de intervalo o de razón. De intervalo, fijo o variable. Intervalo variable. ¿Lo ves? ¿Tú que me decías razón? Sí. Yo digo que es de razón porque tú en el examen estás siempre dependiente. Claro, pero no. Yo cada vez que hago 1, 2, 3, ¿aparece el coche? No. Sino que va a variar cada X tiempo, aparecerá un coche y si aparece, yo emito la respuesta. O sea, no por hacer 3 veces así con la señal del dedo, me va a aparecer el coche que es el reforzador. Claro, pero fíjate que no estoy midiendo las respuestas, sino que va a depender del tiempo. Cada media hora aparece un coche, entonces emito la respuesta esta para que el coche se pare, que es mi reforzador. Pero no, la respuesta es ponerte así, con el dedo. ¿Lo ves o no lo ves? Porque si
si el coche no aparece, ¿cómo sacas el dedo? Claro, pero ¿cuál es un programa de intervalo? En un programa de intervalo, el tiempo nos indica que está disponible el reforzador, pero solo lo recibo si emito la respuesta. Es que, claro, con humanos es un poquito más complicado verlo. Yo soy consciente, ¿eh? Pero también quiero que vayan, aparte de ver los experimentos, que vean por qué. Porque muchas veces en terapia y en terapia de conducta estamos utilizando estos principios y estamos utilizando estos programas de reforzamiento. Y muchas de nuestras conductas están, se han creado por condicionamiento. ¿Usted cree que si yo no aparece ningún coche o si el hecho de hacer así no recibiera yo ese reforzador, nunca lo hubiera recibido, yo haría así cuando voy por la calle, por la carretera? No, ¿verdad? Entonces, aquí no va a depender de la cantidad de veces que yo emito la respuesta, que sería hacer así, sino de un tiempo variable. Unas veces puede pasar un coche cada 10 minutos o cada media hora o cada 2 horas si es una carretera que está muy aislada. Pero va... Efectivamente, o sea, el reforzador, que es el coche, va a aparecer en función de un tiempo variable. Entonces, si aparece, yo emito la respuesta y recibo el viaje que me monta el coche. ¿Vale? ¿Lo van viendo? Sí. En casa lo van viendo también. Yo les sugiero que se vayan poniendo ejemplos, porque así también lo van a ir viendo un poquito más claro y sobre todo en la vida cotidiana. Y la próxima semana vemos la segunda parte del tema con todo lo que es la conducta de elección, que aquí ya sí les digo y les anticipo que empieza a complicarse un poquito la cosa, y aquellos que están utilizando el programa de, ¿cuál era? El de las pautas de examen, que estudiaban hacia el final. Bueno, pues vamos a hacerlo de manera continua porque aquí ya empieza a complicarse la cosa. ¿De acuerdo? Sí. Había un ejemplo de ese. En Andalucía, cuando uno pillaba la guagua, no era como una parada. Pillaba así. Cada vez que todo mi primo, siempre en el metro, el metro se va a parar. Sí. Hacía esto. Y había quedado condicionado. Había quedado condicionado. Ajá. ¿Tú ves cómo se aplica? Bueno, en casa, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Un saludo.